Hola, como ya saben, mi nombre es Wendy Berenice Pérez Sánchez. Estoy estudiando la carrera de Psicología en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. En este momento estoy cursando el 9º semestre, en el cual me piden realizar una tesis. Pero para esto tuve una serie de procesos de aprendizaje para saber cómo desarrollar esta tesis, que es lo que les voy a presentar a continuación. Por lo que este video tiene como título Aprendizaje procedimental para elaborar una tesis, en el cual yo voy a relatar de manera muy personal el procedimiento de aprendizaje que he tenido en lo largo de mi carrera. En primer lugar, como ya saben, se debe desarrollar el título, que debe ser un tema de interés, más bien de tu interés. Es muy difícil al momento de pensar qué es lo que quieres investigar, pero sin embargo yo realicé un mapa conceptual o mental para ver qué temas me interesaban más, y los temas que a mí me interesaban era sexualidad, alcohol, pareja, homosexualidad y también el tema de duelo. Y entonces empecé a ver qué es lo que quería investigar acerca de ellos, y al final elegí el que más me llamaba mi atención, que era el de pareja, teniendo como tentativa de título los factores que enriquecen la relación de pareja. Para esto yo anoté algunos puntos principales para mi desarrollo de la tesis. Después de haber tenido en claro el tema de tesis que yo quería investigar, tuve que haber investigado muchas teorías, investigaciones y temas relacionados de lo que yo iba a investigar, y así fui guardando toda la bibliografía para así después desarrollar lo que se llama en el capítulo 1 antecedentes, con el objetivo de ver si se han desarrollado otras tesis como la mía o si hay investigación respecto al tema, para que me vaya ayudando en la elaboración de mi tesis. Bueno, ya después de haber desarrollado los antecedentes, que tiene una extensión de 8 hojas, de 4 a 8 hojas, después se desarrolla el planteamiento del problema. Este se caracteriza por ser el qué, el cómo y el cuándo de la investigación, y esto siempre va a terminar con una pregunta de investigación, que puede ser transformando el título del estudio en pregunta, y así más bien se tiene que resumir la situación actual del problema y dando posibles causas y efectos. También aquí se debe de mencionar el tipo de estudio y el enfoque en el cual se va a realizar. Ya terminando el planteamiento del problema, se va a realizar la justificación. Este se refiere a el por qué es importante estudiar este fenómeno, qué es lo que beneficia y también a quiénes beneficia. Aquí se debe mencionar entonces la importancia del estudio. También se caracteriza esta por dar una posible solución a este fenómeno de estudio. Esta se debe desarrollar en una extensión de 1 a 3 páginas. A continuación siguen los alcances y las limitaciones del estudio, siendo con una extensión de 1 a 2 hojas. Se expondrá aquí las limitaciones, analizando la delimitación del tiempo, del espacio físico, del espacio geográfico, de la accesibilidad, la disponibilidad tanto del investigador como de los participantes del estudio. También la semántica, que es toda la bibliografía, si está disponible, si cuesta demasiado conseguir información respecto al problema, y el costo, por ejemplo, de los instrumentos, si son demasiado caros o son accesibles para el investigador, y entre otras cosas. Después se debe de ver las variables, que estas deben de ir en el título de la tesis. Tienen que ser una independiente y una dependiente. Incluso pueden ser interdependientes, pero esto lo debe de ver más el investigador para que beneficie su investigación. Deben estar bien definidos, ya que es fundamental para no confundir al lector o a los sinodales que nos van a
a calificar nuestra tesis. La definición de términos, como dice el APA, debe ser ordenada alfabéticamente. A continuación, siguen los objetivos. Los objetivos son la guía del estudio. Estas deben ser con un objetivo general y los objetivos específicos no importa cuántos sean, y esto depende del estudio y del autor. Deben ser relatadas en verbo infinitivo y dependerá del tipo de estudio y del enfoque del estudio. Algunos profesores en la universidad nos han recomendado que leamos y veamos la tabla de taxonomía de Bloom y de Marzano para identificar qué verbo vamos a poner en cada objetivo general y específico. Después de los objetivos, sigue lo que es las hipótesis y las preguntas de investigación o las preguntas de investigación. En estas hipótesis se busca comprobar la respuesta tentativa. Son suposiciones o inferencias que se buscan para comprobar una tesis. En estas hipótesis existen diferentes tipos, como las nulas, las de investigación, las conceptuales, estadísticas y entre otras. Y por ejemplo, si la investigación es descriptiva o exploratoria, no tienen que haber hipótesis, sino tienen que haber preguntas de investigación. Estas tienen que estar relacionadas con los objetivos específicos que se manejan en la investigación. Ya después, como capítulo 2, es el marco teórico. Aquí es lo que tiene que sustentar tu estudio, porque si metes otros temas de más, ya no va a tener sentido y se va a desviar tu estudio y no se va a comprender de la mejor manera. Entonces tienen que ser los temas guiados al problema de estudio. Ya en el capítulo 3, aquí se va a formar lo que es el diseño de estudio, el tipo de estudio, la muestra, los participantes, lo que va a ser análisis de los datos, los instrumentos y el procedimiento. Para empezar, es el enfoque de estudio. El investigador va a decidir si va a ser cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, se caracteriza por utilizar modelos matemáticos e hipótesis, y también la cuantitativa es muy objetiva. Sin embargo, la cualitativa, esta sí es si se desea explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal y como los individuos o como la sociedad lo presenta. Esta se caracteriza por ser subjetiva. En el diseño de estudio se debe describir el diseño dependiendo si es cuali o cuantitativa, y del tipo de estudio si es explicativo, correlacional, descriptivo o exploratorio, perdón. Y de ahí se desprenden los tipos de diseños que el investigador seleccionará más conveniente para su investigación. Después se describirán los participantes. Se deben de describir sobre su sociodemografía y se deben presentar los criterios que deben tener cada persona o cada individuo para incluirlos o excluirlos del estudio. Mientras que la muestra, existen varios tipos, por ejemplo, las muestras cualitativas y las muestras cuantitativas, así como las no probabilísticas y las probabilísticas. Las no probabilísticas, puedo recordar que son las descriptivas y creo que explicativas o exploratorias, y mientras las probabilísticas son más experimentales. Entonces aquí la muestra se deben de describir las características sociodemográficas. A continuación siguen los instrumentos. Estos son los que nos van a apoyar para la recolección de datos. Existen muchos tipos de instrumentos y depende también si la investigación es quali o quanti. Por ejemplo, también existen los cuestionarios, las entrevistas a profundidad, escalas y entre otras muchas más. En los instrumentos se debe de agregar la historia de cómo se fue haciendo el instrumento, de quién la hizo, en dónde y en dónde la hicieron, para ver si fue comprobada, si es validada, estandarizada y confiable para que la podamos aplicar.
En el procedimiento se debe de describir la metodología ya utilizada y cómo será la recolección de datos, para que después en el análisis se debe explicar y justificar el análisis de datos recopilados. Se pueden usar tablas comparativas, bueno, ese es un ejemplo, pero hay muchos más tipos de análisis de datos. Bueno, después del análisis de los datos sigue el capítulo 4, que está conformado por los resultados. Aquí simplemente se va a presentar los resultados que se obtuvieron de los instrumentos y del análisis de los datos. Y aquí se caracteriza por si se comprobó o no se comprobaron las hipótesis o preguntas de investigación que se pusieron en las partes anteriores de la tesis. En el capítulo 5 aquí ya se habla de las conclusiones. Se pondrá lo investigado, se va a ver si se lograron los objetivos de estudio. Un profesor siempre nos dijo que si no existen nuevas preguntas de investigación, realmente no es una buena investigación. Entonces siempre una tesis tiene que tener nuevas preguntas de investigación para que otros investigadores realicen, pues sí, suena redundante, pero investigaciones sobre estas nuevas preguntas. Se mencionan los puntos más sobresalientes del estudio y entre otras cosas. Se recomienda realizar la introducción y el resumen al final de todo este procedimiento, para que la introducción se vea lo que se va a ver en la tesis. Y aquí se debe de poner el enfoque, los tipos de diseño, tal vez los instrumentos, los temas que se van a desarrollar. Tiene que llamar la atención más que nada para que el público lo pueda leer o tenga la intención de leerlo. Y en el resumen aquí se va a mencionar también el enfoque, el tipo de estudio, el diseño de estudio, los instrumentos utilizados, los resultados. Se tiene que poner alguna parte del planteamiento de estudio, de la justificación, y lo más importante también son las palabras claves, que es lo que caracteriza al resumen. Esto tiene que presentarse en inglés también y tiene que ser de 150 palabras a 250 a 250 palabras. Después nos menciona el APA, tenemos que seguir el APA. Nos menciona el APA que deben de ser por ejemplo, para el marco teórico tienen que ser más de 30 referencias y todo tiene que ser citado en APA. También nos dice que tiene que ser letra Times New Roman número 12, tiene que estar justificado, tiene que tener un interlineado de 5 espacios, tiene que ser con un margen de 2.54 de todos los lados, y creo que nada más. Bueno, eso es todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi desarrollo de la tesis. Si hay algo más que se me haya olvidado, por favor comentarlo en la caja de comentarios o en algo que tú hayas tenido duda y yo te lo pueda aclarar. Por favor ponlo abajo para que yo en el siguiente video o en comentarios te pueda responder. Y pues eso ha sido todo y muchas gracias.